Vale, entonces para tenerlo en cuenta. Muy bien, pues bueno, bienvenidas una vez más a otra sesión de este fin de semana su asignatura de Metodologías de la Investigación. Vamos avanzando de a poco ya en los temas, vamos avanzando de a poco también en las actividades. Hace 8 días revisábamos un poco del trabajo que han hecho. Y bueno, el día de hoy tenemos programada también la sesión para hablar acerca de lo que son las citas textuales y sobre todo este formato que se maneja, que es el formato APA. ¿Vale? Pero bueno, antes de comenzar, no sé si alguna de ustedes o alguien de ustedes tenga alguna duda, pregunta, inquietud o algo que compartir. ¿Cómo vamos con sus trabajos? Recuerden que hay una de las sesiones, en 2 sesiones más, me parece, vamos a estar presentando ya nuestros avances del trabajo final que vamos a presentar, que es una pequeña investigación del tema que hemos elegido con los elementos que estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, que mi tema tenga las preguntas de investigación, que tenga una hipótesis, que tenga un marco teórico, que tenga un pequeño desarrollo. Y, por ejemplo, hoy también vamos a hablar de lo que son las citas textuales y retomar lo visto la sesión pasada respecto a las hipótesis, que aunque ya les compartí la información y la presentación, no lo vimos en clase la semana pasada, entonces, bueno, se las comparto hoy. Pero como les comentaba, si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pues por favor lo vamos revisando. Bueno, vamos a hablar de las hipótesis. Vamos a comenzar a definir las hipótesis. Esta presentación está llena de mucho texto porque me parece relevante tener claras las definiciones, las diferencias y los ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase es que me ayuden a leer y a comprender y a comentar lo que dice esta presentación. Entonces, vamos en orden conforme las voy viendo en pantalla. Las voy a ir nombrando y me ayudan a leer y a comentar. Comenzamos con Mari Carmen. ¿Me ayudas a leer el primer párrafo de esta presentación? Sí, profesor. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son propuestas provisionales a las preguntas de investigación. ¿Sigo? Muy bien, bueno, hasta ahí queda claro qué dice esta primera definición de hipótesis. ¿Cómo la explicarías con tus propias palabras, Mari Carmen? Sí, yo creo que la hipótesis es como que el cuestionar un poco o el adentrar un poco al tema que querramos desarrollar, pero sin definirlo, sino dejando así como que una pequeña duda de cómo pudiera desarrollarse, ¿no? De acuerdo. Y aquí yo resaltaría dos cosas. Uno, que son las hipótesis son proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es lo mismo que un enunciado, que es cuando afirmas o niegas algo. Esa es una proposición. Entonces, una hipótesis tiene que estar en forma de enunciado, de oración, y que tiene que ser una respuesta, y eso sería lo segundo que destaco, una respuesta a nuestras interrogantes. Las hipótesis a veces son intuitivas, es decir, nosotros ya damos posibles respuestas o sabemos que por aquí va la respuesta. Entonces, mi hipótesis es lo que tengo que probar finalmente, pero entonces tiene que estar formulada en forma de oración, de proposición, de enunciado, y tiene que ser una respuesta a las preguntas de investigación. Muy bien. Continúa, Mari Carmen, por favor. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola? Y una hipótesis. ¿Le resulta atractivo a Paola?
Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis al cortejar a Paola y observar el resultado. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la vida mundana, que la pregunta de investigación es, ¿le gustaría a Paola? Bueno, mi hipótesis es, pues, para primero vamos a saber si le gustaría, pues, saber los gustos de Paola, ¿no? Conocer cuáles son los gustos. Y aquí, bueno, nos dice que sí le resulta atractivo a Paola, ¿no? Está afirmando, o sea, está afirmando, no es como una posible, está afirmando que le resulta atractivo y por eso, bueno, pues hay que indagar si realmente es esa la respuesta, ¿no? Él tiene la sospecha de que le gusta a Paola, pero se queda en sospechas. Nosotros también con las hipótesis tenemos sospechas de que por ahí va el asunto, pero entonces habrá que comprobarla pues con los datos de la realidad, ¿no? En investigación hacemos encuestas, en investigación hacemos entrevistas, trabajo de campo, investigación, lecturas, y en la vida cotidiana, pues aquí lo que va a hacer este joven es cortejar a Paola, saber si realmente le resulta atractivo o no. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? ¿Me ayudas, por favor, Sibley? Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, como ejemplifica Black y Champion en 1976. Una tesis es diferente de la afirmación de un hecho. Si alguien establece la siguiente hipótesis refiriéndose a un país determinado, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Esta puede ser o no comprobada. En cambio, si una persona sostiene lo anterior basándose en información de un censo poblacional reciente de ese país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proporciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, tiene un impacto en el conocimiento disponible que puede modificarse y por consiguiente pueden surgir nuevas hipótesis. Y esto lo dice Davis en el 2018 e Inversen en el 2003. En el 2008, perdón, y Inversen en el 2003. La hipótesis puede ser más o menos generales o precisas, abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a verificación en la realidad. Muy bien. ¿No lo escucho? Muchas gracias. Ahora, con tus propias palabras, de esto que acabas de leer, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo que lograste captar? Que bueno, las hipótesis bueno, es una pregunta y dice que no siempre son o pueden ser verdad o no pueden ser verdaderas. Esto se basa en la información que se obtenga debido al tema que se está hablando. Y bueno, habla del caso de que en cierto país las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos. Si es solamente pues una suposición, vamos a decirlo, lo que yo supongo, pues no es algo real, porque solo lo estoy opinando o lo que yo supongo, pero si estamos hablando de una encuesta donde ya hay información verídica, entonces es una hipótesis verdadera, ¿no? Porque estoy basándome en un censo, en una información que ya es algo verídico, que ya es algo comprobado. Entonces la hipótesis ahí es algo verdadero. Muy bien, justamente esto que mencionas es lo relevante.
Las hipótesis, como bien lo dice, son supuestos, son suposiciones que nosotros creemos de acuerdo a lo que observamos en la realidad. Y por otro lado, si tenemos ya el dato comprobado, pues ya se convierte en un hecho, ¿no? Lo que se llama una hipótesis verdadera. Muy bien, excelente. Esta es como la parte medular de lo que acabamos de ver. Una hipótesis es una suposición, un hecho es un dato comprobado. Muy bien. Vamos al siguiente que dice que son las variables. ¿Se acuerdan que cuando nosotros planteábamos las preguntas de investigación, decía que teníamos que combinar los sujetos de investigación, los objetos de investigación y también las variables? Pero bueno, vamos a ver qué es una variable. Porque toda hipótesis, como ya dijimos al principio con Mari Carmen, es un enunciado, es una proposición, tiene que tener al menos dos variables. ¿Y qué es eso de una variable? ¿Nos ayudas, Abigail, a leer esta diapositiva, por favor? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Otros ejemplos de variables son el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia de un procedimiento de construcción, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad y otros. En todos los casos se producen variaciones. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Muy bien, muchas gracias, Abigail. Igual, con tus propias palabras, ¿qué es una variable? ¿Cómo la entiendes? Es que son, como nos dicen, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar? Puede ser como todos los elementos o todos los factores que varían entre los sujetos y objetos de investigación. Aunque hay que tener en cuenta eso. No es lo mismo, por ejemplo, analizar, por ejemplo, si tus objetos o tus sujetos de estudio son niños de preescolar en la Sierra Tarahumara que en la Ciudad de México. Habrá un montón de variables ahí entre niños de preescolar de la Sierra Tarahumara a el centro de la Ciudad de México, ¿no? A un jardín de niños de la Ciudad de México. ¿Cómo qué variables se te ocurren entre estos dos sujetos de investigación? Puede ser, o sea, si aquí lo lees, puede ser casi todo, ¿no? Desde la música que escuchan, el tipo de comida, si es importante para ellos o no ir a la escuela, cómo se organizan, por ejemplo, la familia, la organización familiar, y lo que salta más a la vista, pues la cultura, ¿no? La cultura que ellos tienen, ¿eh? Será muy diferente la cultura, dígase en general, los hábitos, las formas de relacionarse unos a otros en el centro de la Ciudad de México con la Sierra Tarahumara, ¿no? Hay por ahí una famosa frase de un antropólogo en una tribu india, por ejemplo, que le dice, quien llegue primero en la carrera se gana el canasto de frutas. Y entonces le dice a los niños, échense a correr y el que llegue primero se la lleva a todos. Entonces todos se voltean a ver, se toman de las manos y llegan corriendo todos al mismo tiempo y entre todos se reparten la fruta.
el antropólogo muy sorprendido le dice, ¿pero por qué? Si yo le dije que el que llegara se la ganaba. Y dice, es que aquí no podemos ser felices si alguno de la tribu carece de algo, entonces tenemos que ser todos. Y eso sería una variable importante de la forma, por ejemplo, de relacionarnos. Entonces, en resumen, me parece que las variables son todos aquellos elementos que consideramos importantes al formular nuestras hipótesis de una investigación. Igual en las preguntas, la variable puede ser la familia, la variable puede ser la posición económica, la variable incluso puede ser la religión. El otro día platicaba con la directora de un colegio, me decía, es que tenemos una alumna que pues su religión no le permite hablar en sexo y entonces tienen clases o tuvieron clases con una maestra que al contrario les hablaba mucho de sexo, entonces ahí hubo un problema entre alumno-docente, ¿no? Entonces ahí justamente cómo se manejan esas situaciones, pues lo primero que tenemos que hacer como docentes es entender las variables que tenemos frente a nuestros, primero, sujetos de investigación o también a nuestros, en este caso, nuestros estudiantes. No podemos tratar a todos de la misma manera, no podemos relacionarlos de la misma manera a todos. Primero hay que entender qué es lo que los caracteriza y desde dónde están enunciando sus gustos, sus intereses y lo que les, lo que les preocupa. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Gracias, Abigail. Continuamos con Fabiola. Fabi, ¿nos ayudas a leer de dónde surgen las hipótesis? ¿De dónde surgen las hipótesis? En el enfoque cuantitativo, y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe, pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en tus propias palabras, ¿de dónde surgen las hipótesis? Fabi. Pues surgen de, como lo dicen, ¿no? Simplemente de la pregunta de investigación y de la, ¿cómo le explico? De cómo vamos teniendo las dudas y de qué métodos estamos ocupando para nuestra investigación. En este caso, pues si yo estoy investigando algo y me surge una duda, yo la tomaría como una hipótesis para saber si es verdadera o si no es verdadera, o qué tan verdadera puede ser y cuál es la forma de investigar. No sé si me entiendo, profe. Sí, va por ahí y justamente me parece que tiene relación con algo que se menciona aquí, que es el marco teórico. ¿Qué entienden ustedes o cómo conciben el marco teórico? ¿Qué es esto del marco teórico? ¿Quién me dice? Marco teórico, pues una teoría comprobada. Bueno, marco teórico sí se enfoca en las teorías, pero dentro de investigación, pues es justamente desde qué teoría vamos a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Lo que va a enmarcar, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, de sexualidad, pero puedo hablar de sexualidad según qué teoría, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas teorías alrededor, entonces tengo que enmarcar mi respuesta dentro de una teoría. Por eso es que se llama marco teórico, porque a pesar de que yo quiera darle todas las respuestas a un problema, tengo que delimitar y con ello pues tengo que elegir en cuál teoría me estoy basando, ¿no? Adelante. Podría ser, por ejemplo, si se habla un decir, ¿no? Del sexo. El marco teórico sería, hasta dónde voy a enmarcar la investigación que estoy haciendo, porque pues hablar del sexo sería un tema muy extenso, pero si yo solamente me voy a enfocar, por ejemplo, no sé, la sexualidad en los adolescentes, un decir, ¿no? Entonces, el marco teórico sería, por ejemplo, solo encerrar
lo que conlleva mi investigación, no salirme más allá de lo que yo voy a investigar, que es la sexualidad en los jóvenes, solamente enfocar las cuestiones y hacer toda mi investigación en cuanto a esto que yo estoy hablando, no salirme más allá, por ejemplo, de hablar de matrimonios, de adultos, o sea, de otros asuntos, sino solo enmarcar el tema que yo voy a investigar. ¿Puede ser así? Sí, por un lado sí, que son poner los límites, pero también entender que el marco teórico es en qué teoría te vas a apoyar para dar respuesta a tu pregunta de investigación. Por ejemplo, ya que hablamos de sexualidad, ¿qué autores han tratado el problema de sexualidad? Por ejemplo, no puedo a lo mejor tomar a Piaget cuando Piaget ha hablado a lo mejor solo del aprendizaje o ha hablado a lo mejor solo de las etapas del desarrollo. Me tengo que enfocar en un autor o en una teoría que se enfoque específicamente o que haya abordado el tema de la sexualidad en adolescentes. Oh, ya. Entonces, sí, el marco teórico es en qué teoría te vas a apoyar para dar respuestas a tus hipótesis. En una, en dos, en tres teorías. ¿No? Por ejemplo, cualquier tema. Siguiendo, yo, por ejemplo, he hecho investigaciones de varios tipos, pero por citar alguna, si yo voy a hablar de hermenéutica, por ejemplo, tengo que indiscutiblemente citar a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ha sido uno de los grandes teóricos de la hermenéutica. Y la hermenéutica es un análisis del discurso. Por ejemplo, de las investigaciones que yo he realizado, generalmente con mayor peso, han sido acerca del análisis del discurso, y entonces analizar el discurso desde qué teoría. Bueno, pues desde la hermenéutica, y dentro de la hermenéutica pues tenemos a Paul Ricoeur como uno de los exponentes importantes. Por ejemplo, también alguna vez hablé de las estrategias de aprendizaje, y en estrategias de aprendizaje también tenemos autores específicos que hablan acerca de teorías de estrategias de aprendizaje. Perdón. Entonces, ahí es a lo que se refiere con el marco teórico. Tenemos una clase donde vamos a dedicarla específicamente a hablar del marco teórico, pero sí es importante que vayamos enlazando todas las piezas de lo que es una investigación a desarrollar. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que muy bien. Hasta aquí me parece vamos bien. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, inquietud o comentario hasta el momento. ¿Cómo vamos? Bueno, y otra de los puntos importantes es qué características debe tener una hipótesis. No sé si me pueda apoyar Xochitl. ¿Cómo andas con el audio? A ver si sí, adelante. Si no, no te preocupes. A ver, ¿sí me escuchan eso? Sí, excelente, adelante. Bueno, ¿qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real. Las variables, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. 3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Lógica. 4. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. 5. La hipótesis debe estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Muy bien, Xochitl, excelente. Muchas gracias. Pues bueno, esto, aunque parezca hasta cierto punto evidente o hasta cierto punto obvio, hay que tenerlo en cuenta al momento de redactar hipótesis. La clase pasada nos dimos a la tarea de revisar un poco los trabajos y cómo han avanzado ustedes. Y yo me encontraba revisando con algunos trabajos también que desde las preguntas de investigación, es decir, del planteamiento del problema, no suelen ser tan claros. Entonces, dentro de las características principales son las que ya mencionamos acá. Tiene que ser una situación real, no podemos hacer hipótesis de cuestiones que no son reales. Yo tengo a veces alumnos de secundaria que les digo, bueno, chicos, vamos a hacer tal trabajo de un tema libre, y entonces empiezan a decir, ¿habrá vida en otros planetas?
Y digo, son hipótesis que son producto de situaciones que ellos frecuentan, pero es más complicado, ¿no? Dar respuesta a ciertos planteamientos, ¿no? Entonces, lo primero es que sea de una situación real, inmediata y concreta. También que al momento de redactar nuestra hipótesis como nuestro planteamiento del problema, tenemos que ser lo más precisos y lo más claro posibles. A veces, como profesionales de una área, de una asignatura, caemos en el error de querer ser muy técnicos, de querer llamar la atención y entonces utilizamos palabras medio rebuscadas. Yo lo hacía en los primeros semestres de la licenciatura y los maestros me hacían la observación de que, pues no, mientras más claro sea un tema, que mejor para los demás. Cuando comenzamos a redactar, uno de los consejos que nos dieron también fue que se lo dieras a leer a un familiar que no conozca el tema, y si lo entiende, ya vamos avanzando. Porque a veces escribimos pensando en el profesor, escribimos pensando en mis compañeros, y decimos, es que ellos están en mi clase y pues entienden de qué hablo. O ellos ya sabe a qué me refiero. El profe sabe, ¿no? Ya sabe aquí que hablo de Piaget, es más, ni lo voy a citar, lo voy a dar por hecho, o ya sabe que hablo de Montessori, ya sabe que hablo de cualquier otro autor. Entonces, no, hay que ser lo más concretos y lo más claro al momento de expresar una idea, una hipótesis o de redactar. También hay que entender la relación entre las variables, ¿no? Tiene que haber una relación lógica, verosímil. Verosímil se refiere a que sea pues real, no nada más juntar variables porque sí, ¿no? A lo mejor digo, ¿qué tendría que ver a lo mejor, no sé, la comida con alguna otra variable que no tenía una relación lógica, con, por ejemplo, las caricaturas en el sexo en los estudiantes, por ejemplo, ¿no? De repente en adolescentes, como decía hace rato la compañera, pues tenemos que ver que no. Y también revisar que nuestras variables puedan ser medibles, y medibles con su referente en la realidad. Y bueno, también algo menos evidente es que tengamos técnicas para probar esas variables, ¿no? Como les decía, los alumnos de secundaria que de repente quieren probar si hay vida en otros planetas, pues creo que al momento y de dominio público o de dominio general no tenemos como técnicas que nos puedan probar ese elemento. Muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien o tengan alguna otra duda. Y si no, vamos a lo último. Adelante con la presentación aquí. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Ya hablamos acerca de las hipótesis, pero concretamente una hipótesis de investigación dice que son en realidad las hipótesis que se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con 5 requisitos mencionados. Se les simboliza como HI, H1, H2, H3, etcétera, cuando son varias, es decir, diferentes hipótesis de investigación. También se les llama hipótesis de trabajo y pueden ser descriptivas, con valor a un dato pronosticado, es decir, algo que ya se espera, que algo que se pronostica. Pueden ser correlacionales también, de diferencia de grupo o causales, es decir, estas relaciones lógicas entre las proposiciones que yo enuncio. Hay una materia, hay una asignatura que se llama lógica proposicional, que está relacionada con Aristóteles. Aristóteles fue este filósofo que deambuló entre muchas otras áreas y una de ellas fue la lógica. Entonces, él va a sentar las bases de cómo se relacionan los enunciados y va a sentar las bases de todas las ciencias. Actualmente podemos hablar de supuestos científicos o de leyes científicas, pero que en algún momento pues pasaron por el tamiz de la lógica. Por ejemplo, si yo tengo en la mano un objeto y lo dejo caer al suelo, pues lo observo. Otro objeto de diferente peso y de diferente forma, lo dejo caer al suelo y lo observo. Y así empiezo a lanzar objetos. ¿A qué conclusión llego? Llego a la conclusión de que todos los cuerpos por su propio peso caen. Y esa es una ley, un hecho, un dato comprobable de la física, ¿no? Entonces me puedo seguir con todos los demás, con todas las demás ciencias
pero para llegar a estos hechos comprobables científicamente, pues tengo que partir de enunciados y proposiciones lógicas, ¿no? Y recordemos las leyes de Newton, que después de hacer un experimento que le ha caído una manzana de un árbol, pues se puso a experimentar y llegó a las leyes de la física de Newton, ¿no? Entonces, bueno, ustedes o nosotros al momento de hacer investigación, pues tenemos también que formular una serie de hipótesis para con ello ir generando nuestro propio objeto de investigación, nuestro propio trabajo de investigación, no solo como profesionales de la educación, sino también como investigadores en y para la educación. Un docente que entiende mejor su entorno, pues es un docente con las mejores cualidades y mejor preparado para enfrentar los retos que representa esta profesión. Muy bien. Bueno, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario respecto de las hipótesis? ¿No? A mí no me quedó muy claro lo de las variables. Ok, lo de las variables. Una variable es como decir una variante. Recuerda que una de las primeras actividades que hicimos en la primera o segunda clase, cuando pensábamos en un tema de investigación, era poder en una oración, en una frase, tener un tema. Primero piensas en un tema de investigación. Ya que pensaste en un tema, ahora piensa en quiénes son tus sujetos de investigación, es decir, en quién te vas a centrar. Ya que tienes el tema y los objetos, ahora sí hay que pensar entre las relaciones o correlaciones que hay entre esos sujetos. Por ejemplo, decía hace rato, me parece que sí, Blake, sexo en adolescentes. ¿No? Ok, vamos a delimitar este tema y vamos a hablar la sexualidad en adolescentes en secundaria concretamente, de la secundaria vespertina del centro de Cuernavaca, por ejemplo. ¿Y por qué en esa secundaria? A lo mejor porque es en la secundaria que yo trabajo, a lo mejor también porque es en la secundaria en la que se ha dado mayor número de embarazos, ¿no? Por ejemplo. Entonces voy a entender ahí cuáles son las relaciones. ¿Por qué en la secundaria número 1 del centro de Cuernavaca, por poner un ejemplo, no estoy hablando de que esto sea así, se da mayor número de embarazos en esa secundaria en el turno vespertino que en el turno matutino? Por ejemplo, eso ya es una variable. O sea, no sé, está la hipótesis de que en la tarde suceden más cosas que en la mañana. Pareciera ser, ¿por qué todas? O sea, piénsenlo, es como un dato hasta hecho, porque casi todas las mamás quieren a sus hijos en la mañana, ¿no? O si les toca en la tarde, en secundaria, le dicen, hijo, ten buen promedio para que el siguiente año te cambiemos a la mañana. O empiezan a mover sus influencias y dicen, cámbialo a la mañana inmediatamente. ¿Por qué? Porque culturalmente se cree que en la tarde hay menos orden. Hay como más libertad, hay como más libertinaje, que los estudiantes más grandes van en la tarde. Entonces, todo eso ya son variables. O sea, ¿por qué se da que en el turno vespertino hay mayores casos de embarazos que en el turno matutino? Y entonces tú ya empiezas a generar una hipótesis. Yo creo que, a ver, lo principal es que en la tarde, pues, ya hay menos vigilancia por parte de los maestros. En la tarde, pues, los papás están trabajando y, pues, no están al pendiente de los hijos. En la tarde, generalmente, o se cree que los alumnos que son más grandes van en la tarde, entonces ya tienen como más experiencia en estos temas, ¿no? Y entonces empezamos a pensar una serie de hipótesis que le van a dar prioridad a mi, que le van a dar respuesta a mi planteamiento del problema. Y eso son variables, a eso se refiere con variables. A lo mejor una variable puede ser el tipo de música que escuchan, a lo mejor una variable puede ser de la colonia de que provienen, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen en Cuernavaca el caso de la preparatoria número 2, que se cerró el turno vespertino precisamente por los casos y los actos de violencia que había en la preparatoria número 2, en Altavista, en el estado de Morelos. Se cerró no había turno vespertino durante, no sé si a la fecha todavía haya, pero sí fue muy sonado que había mucha violencia en el turno vespertino de la tarde. Y entonces si queremos hacer investigación ahí, pues hay que ir con mucho cuidado porque las variables están ahí. Investigar finalmente pues te va a meter en situaciones un poco complicadas siempre. Si no, pues para muestra ahí están los
diferentes reporteros, ¿no? Que han tenido pues situaciones. Nosotros afortunadamente somos solo investigadores en educación, pero siempre hay riesgos, ¿no? Les comentaba al principio que podían ver la película de La chica del dragón tatuado, si no la han visto, como un ejemplo de qué se hace en investigación, ¿no? Y todo lo que uno lleva a cabo en la investigación, que sí una investigación de estar con bibliografía, pero también, y creo que es lo interesante, también podemos hacer investigación de campo, es decir, salir a la calle y observar la realidad o enfrentarnos con lo real. Entonces, a eso se refiere más o menos, Xochitl, las variables. Sí, ¿no? A veces lo decimos hasta como de broma, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba en el medio superior siempre se criticaba al CONALEP, ¿no? Que el CONALEP pasa esto, el CONALEP pasa lo otro. Y a veces ni siquiera conocemos el contexto, pero bueno, si queremos hacer investigación seria, pues habrá que adentrarnos y conocer los diferentes ámbitos y ambientes académicos y a partir de eso generar una investigación con sus variables. ¿Qué puede ser el tipo de familia? ¿Qué puede ser el nivel socioeconómico de los padres? ¿A qué se dedican los padres? Si los padres cuentan con alguna licenciatura. ¿No es más probable, por ejemplo, una hipótesis creo que con la cual estarán de acuerdo, es que si a mayor grado académico de los padres, mayor exigencia a los hijos, ¿no? Si tenemos padres que tienen una licenciatura, pues se le espera que los hijos por lo menos lleguen a una licenciatura. Si tenemos padres con nivel, digo, es una variable porque tampoco es algo general. Tenemos padres que solo tuvieron la primaria, pero que le exigen a sus hijos que tengan la licenciatura y que les dan todo o que hacen todo lo posible para que sus hijos tengan por lo mínimo una licenciatura, ¿no? Entonces, pero siempre hay como esas variables. ¿Sí me explico un poco mejor? ¿Sí? Entonces, variables es todo aquello que puede modificar, que puede variar en cuanto a los factores en un grupo determinado de sujetos de investigación. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Es importante pensar en las variables al momento de redactar nuestras hipótesis, al momento de redactar nuestras preguntas de investigación, de tener en cuenta todo eso, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente. Fíjense qué pasa con las citas textuales. Afortunadamente tenemos ya la tecnología y el apoyo con ella y algo que nos ha ahorrado mucho tiempo. Si ustedes quieren o tienen duda en algún momento de cómo citar en formato APA, que es el formato que a la fecha más aceptado por mayores instituciones y publicaciones, ustedes van a teclear en su buscador de Google APA UNAM, así tal cual. APA UNAM, le dan clic y los va a redireccionar a esta página, cómo hacer citas y referencias, bibliotecas UNAM, etc. Entramos al enlace y voilà, ojalá, tenemos ya la página con todos los ejemplos de cómo hacer citas y referencias en formato APA. ¿Vale? Tenemos muchos ejemplos, tenemos ahí todos los datos que podemos buscar en esta página, que como les comentaba, pues es auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de analizar los diferentes, el formato APA, quiero que me digan si todos tienen claro qué es una cita textual o para qué hacerla en un trabajo de investigación. ¿Algún profesor, profesora en alguna otra clase, en algún otro módulo, les ha explicado qué es una cita y cuál es su función? Sí, bueno, en mi caso sí hubo algún profesor que sí nos hizo esa referencia y de cómo buscarla, de cómo aplicarla dentro de cuando hiciéramos en algún formato Word, en el formato Word, perdón, hacer las citas de algunos autores y también sobre los libros, de dónde hemos sacado la información, si sobre libros, revistas, internet, etcétera. Sí, muy bien, muy bien.
tenemos la ventaja del procesador de texto y entonces ya tiene también los diferentes elementos para hacer citas, incluso o en la hoja de Word ya trae que tú eliges, quiero hacer una cita en formato APA, mete los datos y en automático lo revisas, lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Pero mi pregunta también era más dirigida en que ustedes me digan qué es una cita textual y cómo y cuándo se usa o para qué se usa. Bueno, yo lo he usado en algunas ocasiones cuando hago referencia de lo que, que encuentro en alguna investigación de algún libro, de algún autor, pongo entre comillas lo que el investigador se refiere, ¿no? Y más abajo ya cito quién lo hizo, quién lo realizó. No sé si me explico. Me parece que sí, y qué bueno que lo comentas, porque fíjate que a mí también en la universidad me tocó el formato europeo estándar, como se llamaba, o el NRFH, el nuevo formato de revistas filosóficas de la UNAM, y entonces se acostumbraba a eso, a citar textualmente, tú entrecomillabas las palabras tal cual del autor y ponías la referencia como una nota al pie. Les voy a compartir, de hecho, el último libro que publicamos en colectivo, todavía tiene referencias en ese formato, pero el formato APA ya ha cambiado, ya no te permite las citas entre comillas, ya solo parafraseas, ya solo dices la idea y entre paréntesis anotas el nombre del autor y el año, nada más. ¿No? Ya no anotas página, ya no anotas el libro, ya no anotas IBIT, OPSI, todo esto que se acostumbraba antes, que era como muy académico el asunto. Ahora los formatos APA han venido a simplificar porque se argumenta que es una lectura más fluida de las diferentes investigaciones de lo que querramos decir. Ahora bien, ustedes van a utilizar una cita textual siempre que quieran apoyar sus afirmaciones en alguna autoridad académica o científica. No, puede que ustedes sean los más brillantes, las más brillantes mentes, y que tengan la verdad del hilo negro, pero pues primero tienen que comprobarlo y tienen que apoyarse, como se dice, en hombros de gigantes. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Foucault, lo dice, ¿no? Entonces siempre que están escribiendo, que están desarrollando un ensayo, que están desarrollando cualquier texto, tienen que citar. Citar es decir, por ejemplo, si alguien afirma que los medios masivos de comunicación influyen en el comportamiento de las personas, pues bueno, ¿en quién te estás basando para decir eso? Y citas, por ejemplo, a Hans Robert Gauss, o citas, por ejemplo, empiezas a echar mano de esos investigadores o de esos teóricos que has leído y justamente ubicas la parte donde ese investigador habla acerca de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que va la cita. Por ejemplo, hay muchos maestros que te dicen, me van a entregar un ensayo de 2 cuartillas o de 5 cuartillas y por lo menos quiero que utilicen 5 citas de por lo menos 3 autores diferentes. Y entonces tenemos al alumno tratando de meter citas ahí a lo loco, válgase la expresión, porque el maestro le pidió que incluyera 5 citas de 3 autores diferentes. Y entonces, ¿sabes? Mete las citas como se les ocurre y como tal. Y bueno, eso también hay que tener mucho cuidado porque para tener una cita tiene que ser algo de forma más natural. Una cita no es porque si una cita, como se dice, culturalmente se prepara el terreno para una cita. Ustedes se supone que antes de escribir el trabajo o el formato final, ya leyeron, ya hicieron borradores, ya tienen incluso fichas, ¿no? Ya tienen, por ejemplo, esto me parece que es relevante, si es anteriormente, se imprimía el libro o tenías y subrayabas con marcatexto y lo pasabas a una ficha de trabajo o una ficha bibliográfica. Ahora pues tienes el documento, el PDF, copias y lo pegas en Word. Y dices, bueno, tomado de tal libro. Yo lo que hacía, por ejemplo, era que mientras iba leyendo un libro, subrayaba lo que me parecía relevante, lo copiaba en la hoja de Word, terminaba ese libro y me seguía con otro. Ya tenía como que mis citas, más o menos. Y al momento de redactar, pues ya me iba apoyando de las citas, ¿no? Yo digo que esto, y así lo dice tal autor. Y sabes, preparo el escenario,
para la cita, termino la cita y tampoco es que haga el punto y aparte y pasar a otro tema, sino que se despide también la cita. O sea, la cita tiene que ir comentada, la cita tiene que ir en medio de algo que valga la pena de lo que nosotros estamos diciendo. Tampoco se trata de plagiar, tampoco se trata de nada más parafrasear, porque hay quien entrega paráfrasis de lo que alguien más ya dijo, hay quien entrega plagios, es decir, copia tal cual, dice lo mismo pero con otras palabras, que es una paráfrasis. No, un trabajo finalmente de investigación o un ensayo tiene que ser propiamente de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Tenemos que ocupar a los autores para apoyarnos en ellos, sí, pero también para discutirlos. Un autor se puede cuestionar también, pero evidentemente pues teniendo bases para ello. Entonces, eso es lo que primero quisiera recalcar con ustedes. Una cita es una idea que se extrae de un documento, ya sea de manera textual o parafraseada, y que sirve de fundamento a mi trabajo de investigación. ¿No? Es parte de mi marco teórico. ¿No? Si yo digo que tal afirmación, bueno, no lo estoy diciendo yo, sino que me estoy basando en tal autor. ¿Sale? Dice, la American Psychological Association, mejor conocida como APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de cuál se extrajo. La APA del 2006 utiliza la referencia de texto con un sistema de citación de autor y fecha, nada más. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias al final del trabajo. Siguiente, ¿para qué debemos citar? Para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir las fuentes en las que se está fundamentando el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o dar una definición. Entonces tenemos diferentes posibilidades para citar. Como les decía, no nada más es citar por citar, diga, esto que dice tal autor me parece bonito, pues lo coloco en mi texto y ya va. Pues no, ¿verdad? Tenemos que preparar el terreno, como les decía, y que valga la pena, ya sea para reforzar lo que yo digo, fundamentar o argumentar mis afirmaciones, o incluso para discutir con el autor. ¿Qué se cita? Las ideas, las opiniones o la teoría de otra persona, también cualquier dato o estadística, podemos citar también gráficas, imágenes, o cualquier información que no sea del conocimiento público. Cualquier referencia a las palabras de otra persona tiene que ser una cita, lo dijo el profesor en la clase incluso, y el parafraseo de las palabras de otra persona. A veces, y como dijera un cantautor mexicano, Fernando Delgadillo, todos estamos influenciados, todo el mundo está influenciado, y es difícil distinguir de mis ideas propias de la de los demás. O sea, realmente, cuestionense esto, realmente cuántas de las ideas que ustedes tienen son sus propias ideas o son producto de las influencias que tenemos. También eso es relevante. Y hasta cierto punto habrá que distinguir porque si no terminamos plagiando. Y bueno, también tenemos que las citas se clasifican. Puede ser una cita textual o también conocida como directa, que va entrecomillada, ¿no? Siempre que es tal cual del texto, lo tenemos que entrecomillar como aparece acá. Y tener el autor, Muñoz Reyes, Covarrubias y Osorio, que son los autores, el año y la página, 1991, página 29. La cita dice, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena, ¿no? Aquí es una investigación que probablemente se centra en el país de Chile. Tenemos citas cortas con énfasis en el autor. O sea, comenzamos con el autor, porque también podemos no poner el autor dentro de paréntesis. Podemos decir, según Muñoz Reyes y Covarrubias, señalan que, y ahora sí, cito lo que dicen. No puedo poner al final, dependiendo cómo yo vaya desarrollando mi texto. Ajá. Puede ser al principio, puede ser el final, o también puedo comenzar incluso con el año. En 1991, Muñoz, Reyes y Covarrubias señalaron que, y cito, ya nada más al final, entre paréntesis, coloco la página. Entonces, dependiéndole el énfasis que yo le dé, si comienzo con la cita, entre paréntesis va el autor o los autores, el año de publicación de la obra y la página de donde extraigo esa cita. Si comienzo con los autores, solo coloco entre paréntesis el año y la página.
Y si yo menciono el año y los autores, pues ya nada más pongo entre paréntesis el número de la página, ¿no? Entonces, sí, adelante, por favor. Una pregunta, perdón que lo interrumpa. Adelante. Las citas entonces van, digamos que después de lo que yo estoy, de mis palabras, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, va la cita, va el año y de dónde, o sea, quién lo dice o de quién estoy afirmando lo que yo estoy escribiendo. Eso que tiene, no es lo mismo eso con la bibliografía. No, la bibliografía es ya todas las fuentes y van hasta el final. Ah, ok, va, ya. Claro, Nada. sí. Sí, no, adelante, claro, excelente. Estas dudas que a lo mejor a veces damos como por hecho, por favor háganlas. Yo ahora no les estoy mostrando, pero yo creo que la siguiente clase les voy a mostrar una hoja de Word para ir trabajando todo esto, cómo se cita, cómo lo vamos a hacer en Word y cómo se incluyen las citas. Sí, cuando yo digo cita es tal cual y no va nada más así de la nada, o sea, yo comienzo articulando mi texto, menciono de qué voy a hablar. El siguiente estudio o la presente investigación tratará de responder a la pregunta de por qué hay mayor violencia en el turno vespertino de la secundaria 2 en Altavista, en Cuernavaca, Morelos. Y para ello, pues mencionaremos a tal autor que habla de violencia. Y entonces, bueno, la violencia se define como, dos puntos, abro comillas, y tenemos la definición de violencia según tal autor. Entonces, por eso es que hay que hablar del marco teórico, porque cuando estamos haciendo investigación, ya que tengo mi tema, por ejemplo, de la última investigación que hice en docencia, hablé de estrategias de investigación. Y entonces lo primero que hice es revisar todos los autores que han hablado de estrategias de investigación, de estrategias de aprendizaje, perdón, de estrategias de aprendizaje, y entonces desde qué perspectiva, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Si ustedes hablan, por ejemplo, de creo que hay dos que tienen el tema de la tecnología y de las estrategias de aprendizaje, o en el caso de Esther tenía como lo lúdico también, el uso de la tecnología. Actualmente hay mucho material acerca de la tecnología y las estrategias desde la tecnología. Entonces, bueno, eso es una cita muy bien, que no va, repito, nada más de la nada, sino que tenemos que preparar el terreno para incluir la cita. Se tiene que ver como natural en el texto, no forzada. Una cita forzada no tiene por qué ir, al contrario, nosotros tenemos que darle ese énfasis. Y bueno, tenemos aquí la diferencia entre si citamos largo, si es mayor de 40 palabras, se escribe una nueva lista sin comillas. Sí, cuando la cita es muy larga, va sin comillas y va un poco salida del texto, ¿no? O sea, tenemos los márgenes de un texto, la tienes que recorrer un poco del margen izquierdo, porque es una cita más larga. También tenemos las citas no textuales o indirectas, son aquellas que no van entre comillas, porque estamos hablando solo de la parte de una obra o estamos también parafraseando o haciendo un resumen breve de lo que alguien más dijo, ¿no? Entonces también tenemos este otro tipo de citas. Yo las estoy pasando así un poco de manera muy general, pero me gustaría que ustedes en la semana, cuando estén realizando su trabajo de investigación y estén redactando su hipótesis, estén redactando lo que dicen, lo que encontraron en investigación, pues vayan revisando esta página de la cita. Las referencias bibliográficas es lo que comentabas, también siguen un formato, el formato APA es específico. Antes era como más, no sé si sencillo, pero teníamos ya que escribíamos, por ejemplo, en el pizarrón o en nuestro cuaderno la palabra paleta y ese era el orden para poner una referencia bibliográfica. ¿Por qué paleta? Alguien decía, pues paleta, pero leyéndolo al revés. La A de autor, la T de título de libro, ¿no? La E de editorial, la L de lugar de publicación, vale, vamos que, ¿no? La E de editorial, año y fecha de publicación y páginas, ¿no? Por eso la palabra paleta. Pero ahora, con el formato APA, tenemos que seguir este orden. El autor, comenzando por el apellido y la inicial de los nombres. Luego el año, es importante, autor y inmediatamente el año. Luego ven el título de la publicación, la edición, si es que tiene ediciones, el lugar de la publicación y la editorial. Ya no se colocan páginas, ya no se colocan más evidencias, ¿no? Sería apellido, nombre, año de publicación, título del trabajo, lugar de publicación
Y eso va al final en la bibliografía, ¿no? Las referencias que tú utilizaste. Por ejemplo, utilicé a Leavel y Clark y pongo el año 1965. Bueno, acá tenemos la cita en el texto. Leavel y Clark consideran que la historia natural, página tal, ¿no? Entonces, en la referencia al final del libro, la bibliografía, coloco el nombre comenzando por apellido, el año y el título de la obra, que los títulos van en cursivas. Títulos van en cursivas, como aparece acá. Preventive Medicine for the Doctor, bueno, etcétera, el título en inglés. Luego el lugar, que es Nueva York, y la editorial. McGraw-Hill Book, en este caso, es el editorial. Y es el orden. Otro ejemplo, este es el de un libro, ¿no? Pero también tenemos del capítulo. Si solo ocupamos el capítulo de un libro, también se cita de una manera, ¿no? Se menciona el autor del capítulo porque a veces son autores diferentes. Cuando tenemos una compilación, son autores diferentes. También si utilizamos de una revista, de una tesis, cuando estamos investigando. Si tenemos acá la diferencia con revistas, que va el título del artículo, el título de la revista, el año de la publicación, el número de la revista, el volumen, se hace un poquito más complejo y específico. También si ocupamos una fuente electrónica, aquí habrá que revisar cuáles son esos datos de la fuente electrónica, si es por el autor, el apellido, la fecha, y es importante poner o colocar la fecha de consulta en una fuente electrónica. Y aquí veremos las especificaciones, si es un artículo de periódico, un artículo de revista, un artículo de una base de datos. Y al final, cómo se organizan las referencias bibliográficas, que me parece también era la pregunta de Shibley. Tienen que estar ordenadas por orden alfabético. Siempre, ¿no? Comenzar con alfabéticamente las primeras, ¿no? Por ejemplo, acá comenzamos con Buen Día, luego con Flores, con Higashida, con Juárez. Cuando es el mismo autor, pues solo se colocan estas barritas que ven aquí, porque es el mismo autor, pero con otra obra. Maza de Gil, luego tenemos a Morales, Rodríguez y terminamos con Vargas. ¿Por qué Vargas va al último? Porque es la más cercana a la Z. ¿Vale? Y bueno, aquí está este articulito que nos regala la UNAM, que yo les recomiendo, que es muy viable para poder citar. Ya en la siguiente clase veremos en la hoja de Word cómo se cita y les daré también algunos otros ejemplos. Y quien guste, le comparto el PDF del libro colectivo que hicimos, que no está en formato APA todavía, está en el antiguo formato, todavía lo hicimos en el 2019, me parece. Y es un libro electrónico, pero se los podría compartir como para que vean ustedes el ejemplo de cómo y cuándo citar. También les voy a presentar la investigación que hice en la maestría con respecto a, en este caso, el programa Educatón y concretamente de las aulas virtuales. Pero bueno, como ven, hasta aquí, estimadas alumnas, no sé si tengamos alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, profe, está bien. Bueno, yo tengo mucho trabajo. Sí, Me falta mucho. Claro, hay que aprovechar, de a poco vamos a ir trabajando y pues cualquier duda coméntenme. Les voy a compartir esta presentación y la página también de la UNAM ahí en la plataforma para que la tengan y puedan echarle un vistazo. Y también voy a ir haciendo la rúbrica del trabajo final, la rúbrica como tal, para que ustedes tengan claro de pe a pa qué es lo que hay que entregar de trabajo final, ¿no? Un trabajo con un tema de investigación, unas preguntas de cierto número de cuartillas, que tenga hipótesis, que tenga marco teórico. Por lo pronto yo les aconsejaría que de su trabajo por lo menos investiguen un autor o dos autores que hayan hablado del tema que ustedes quieren desarrollar. Les había comentado también que pueden buscar en Google esta página que se llama el COMIE, que el COMIE es como la Asociación de Publicaciones sobre Educación, como la crema innata de la educación.
A ver si logramos entrar. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ustedes ingresan al COMIE y ahí van a encontrar todas las publicaciones e investigaciones que quieran. Es como esta calle mágica que llevan a Harry Potter con Hagrid, cuando le dice, mira, esta es la calle mágica, donde puedes encontrar varitas mágicas y sombreros y todo. Bueno, acá, pues también en el COMIE pueden ingresar a donde dice Revista Mexicana de Investigación Educativa, y ahí está como la llave a todas las investigaciones que, por lo menos en nuestro país, se realizan acerca de investigación. Les pueden echar un vistazo también. Yo creo que van a encontrar artículos interesantes y ese artículo a su vez les puede mandar a otros lugares desde donde pueden buscar. ¿Sale? Entonces, eso sería como lo que yo les recomendaría que vayan haciendo para que avancen en sus trabajos de investigación y pues cualquier duda yo estoy al pendiente de resolverles lo inmediato. Como ven. ¿Tienen otra clase después de mí o ya terminan? No, ya es la última. Ya, ok, bueno, pues ya no les quito más tiempo y porque también si les estuviéramos robando a la otra clase, que bueno que ya es la última, pues cualquier duda que surja yo estoy para servirles en la semana. Cuídense muchísimo, como siempre, es un placer verles. Lindo fin de semana y pues a seguir aprendiendo, desarrollando estrategias. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta luego. Luego. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.